es un gusto volver a convocar al profesor Néstor Forero, quien es docente, escritor, docente en la Universidad Nacional de Lanús, profesor de finanzas, de pensamiento nacional y latinoamericano. También ha sido uno de los auditores judiciales de la deuda pública argentina, es contador, y viene trabajando sobre distintos aspectos que tienen que ver con la estructura del Estado, con nuestra historia, y la moneda, tan cuestionada por algunos sectores, la moneda nacional, es un símbolo de soberanía y ha sido un símbolo de soberanía de todos los pueblos del mundo. Y sobre todo, ¿no?, en lo que nos toca de cerca, ¿no?, luego de la caída de las monarquías, el surgimiento de los estados-nación, se han instalado las monedas como herramientas imprescindibles para garantizar el funcionamiento del Estado, la soberanía, en definitiva los espacios de libertad de las comunidades. Y hoy nuestra moneda está en tela de juicio, decíamos, por algunos sectores, viendo que es una herramienta fundamental. Ha escrito sobre este tema Néstor Forero un documento muy interesante donde propone la creación de una nueva moneda en Argentina sobre nuevas bases. Néstor, ¿cómo estás? Buen día o buenas tardes, según cuando puedas pasar esta grabación. Gracias nuevamente por invitar, y sí, preocupado por toda esta ola dolarizadora y de extranjerización de un instrumento de soberanía que han tenido todos los pueblos del mundo a lo largo de la historia, que es tener su propia moneda, entendiendo que la moneda es más que un símbolo de soberanía, es un instrumento de soberanía. Podríamos decir que desde los sumerios en adelante siempre se utilizó la moneda como un acto de soberanía y de jurisdicción, es decir, quien manda o organiza un sistema económico y un sistema político y social dentro de un territorio, imprime o acuña su propia moneda. Así el código de Hammurabi, el viejo código del Sumerio, ya habla de compensaciones por los daños producidos en moneda. Y el mismo término moneda, es decir, ¿por qué viene moneda? Moneda viene del primer establecimiento de acuñación de moneda en Roma. El templo era de Juno Moneta, de ahí el nombre de moneda. Y eso estaba en la colina capitolina. Y desde esa colina se vigilaba todos los movimientos que hacían a Roma, a la entrada y salida de Roma. Es decir, el primer término moneda era vigilar. ¿Vigilar qué cosa? La soberanía del reino, o en este caso del imperio. Y de ahí es que donde proviene, de alguna manera, el término que emparenta vigilar la soberanía como la moneda como un instrumento de soberanía en todas sus relaciones económicas y jurídicas y políticas y sociales. Entonces, de ahí es donde proviene este tema, pero además porque moneda es un reconocimiento que se le hace a un determinado estado o país, internamente y externamente. Internamente porque ejerce el dominio pleno sobre una determinada región o lugar. Y externamente porque exhibe el respeto que los demás países tienen hacia ese país. Entonces nos encontramos que la moneda es la nación misma cristalizada en
como una realidad universal, en tanto en sus aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos. Y resume de alguna manera el poder económico que ese país tiene. Y el poder económico va a estar dada por el capital y el trabajo que ese país produce. Y ese capital y trabajo organizado y acumulado es el que le permite darle un valor a esa moneda. Doctor, antes de ingresar sí, en la propuesta en sí de creación de una moneda, de una nueva moneda propia, vamos por el análisis negativo, sería, ¿no? Hay sectores que plantean dejar de tener moneda. ¿Qué implica esto en términos políticos y económicos? Deja de ser un país soberano o un país independiente para depender de aquel que emita moneda, porque es el que va a fijar no solamente todos los precios, sino todos los salarios y todas las retribuciones por el trabajo, y mismo cómo se organiza el trabajo. Si uno ve, por ejemplo, los casos de dolarización, no se encuentra con ningún país. Primero, que son países muy pequeños, pero segundo, ninguno de esos países ha podido desarrollarse. Y se habla del Ecuador. El Ecuador tiene que se evitó inflación. Tiene inflación en dólares. La inflación que tiene inflación en dólares. Pero como no alcanza el capital del país para proveerse los dólares que necesita para crecer, esa deficiencia se traduce en recesión. Y la falta de poder adquisitivo se ha suplantado, como se ha licuado el poder del Estado, y en una creciente narcodependencia. El Ecuador hoy, lamentablemente, es una narcodependencia. Fíjense que hace poco, antes de las elecciones en ese país, a uno de los candidatos que denunciaba la narcodependencia lo asesinaron. Y lamentablemente las calles de Ecuador están manejadas por las bandas de narcotráfico. Y eso no es una consecuencia que no tiene que ver. Sí, tiene absolutamente que ver, porque el sistema económico no alcanza a producir los medios necesarios para proveer a sus familias de los instrumentos de compra, o darle poder de compra con el trabajo propio. Entonces, yo creo que lo que tenemos que desandar es ese camino peligroso y recuperar el poder de compra que tiene la República Argentina. Y lo tiene a través, fundamentalmente, y ahí estamos entrando en el tema de la moneda soberana, a través del poder de compra que tiene reconocido internacionalmente. Nosotros somos, junto con hermanos países como Brasil, Uruguay y Paraguay, tenemos el 25% de la producción de proteínas del mundo y el 40% de las reservas de minerales, junto con Chile y Bolivia. Y somos la segunda reserva de gas en el mundo y la cuarta reserva de petróleo en el mundo. Es decir, tenemos un poder de compra reconocido internacionalmente muy fuerte. Si a esto le sumamos que el petróleo, el gas, el litio, la soja, los minerales raros, el cobre, que ya prácticamente no se habla del cobre, una curiosidad: Chile vive del cobre y compartimos una cordillera de por medio, y el cobre pareciera que estuviera todo de aquel lado y de este lado no hubiera nada. ¿O no será que aquellos que están exportando omiten en sus declaraciones juradas que no se tienen
verificación y no tiene fiscalización, se están omitiendo el cobre. Y el cobre, hoy por hoy, vale más que el oro y la plata, la tonelada de cobre. Pero, es decir, esos son los valores exportables de la Argentina y algunos productos industriales. Es decir, ese es el poder de compra que tiene la República Argentina. Yo digo de armar una canasta que dé base o evaluación a esa nueva moneda basado en estos productos exportables, complementados con la moneda de los países o de las regiones con los cuales exportamos. De esa manera, nosotros exportamos fundamentalmente al Brasil, a China, a Estados Unidos, a África, a Asia, a la India sobre todo, y a Europa. ¿Por qué no tener un pequeño porcentaje de nuestra moneda basada en la moneda de ellos para facilitar el intercambio? Esa no es una novedad. Lo hacían los españoles en el virreinato, y cuando los Estados Unidos nacieron a la vida independiente, lo primero que hicieron fue crear el dólar de plata con el mismo valor que tenía la onza castellana de española. ¿Por qué? Porque los mercados a los cuales iba a comercializar eran los mismos y eran fronteras comunes con el Imperio Español. Entonces el dólar de plata tenía la misma evaluación en plata y la misma integración que la onza castellana. ¿Para qué? Para facilitar el comercio. Bueno, nosotros, para facilitar nuestro comercio exterior, debemos tener un pequeño porcentaje de la moneda de cada una de las regiones con las cuales comercializamos. Además, si hubiera un ataque especulativo, no sería ya solamente contra el Banco Central de la República Argentina. Van a tener que participar para defender su propia moneda los otros bancos centrales. Entonces, convertiríamos con una moneda más fuerte y además basado en una economía real, que es en lo que realmente trabajamos y nos reconoce en el mundo. Ahora, todos estos bienes que exportamos tienen valor superior a la unidad del dólar. Es decir, el petróleo, el barril de petróleo vale más que $1, el gas lo mismo, el litio. Es decir, que una canasta, una mezcla de estos bienes tiene que dar como producto un resultado que esa moneda tiene que tener una valoración superior al dólar, a la unidad del dólar. Porque los bienes que exportamos valen más que $1. Claro. Y si nosotros tenemos una moneda superior al dólar, ¿qué pasa con nuestra deuda externa? Bueno, nuestra deuda externa en magnitud baja. Independientemente de lo que podamos renegociar y refinanciar o producir alguna quita sobre nuestra moneda, esa moneda soberana. Pero en términos de moneda soberana, la carga del peso de la deuda baja. ¿Y qué pasa con la contracara de esa moneda del endeudamiento? Está dado por la fuga de capitales. Bueno, justamente los tenedores, los fugadores de fondos, se encontrarían que si nosotros tuviéramos una moneda soberana, sus valores evadidos tendrían una cotización inferior a la que realmente tienen. Entonces tendrían un incentivo para regresar al país. Y para reforzar ese incentivo, lo que yo propongo es que le pidamos colaboración a todos los fiscos extranjeros para que aquellos activos fugados de la Argentina y no declarados sean sujetos a embargo. Es decir, usted evadió impuestos, no lo declaró en la Argentina, no pagó los impuestos que corresponden y tiene esos bienes en el exterior, bueno, están sujetos a embargo por los fiscos extranjeros, que deben cobrar una comisión por la gestión y el denunciante también, y destinar esos bienes, esos activos no declarados,
al pago de la deuda externa argentina. Dice que hay 400.000 millones de dólares en el exterior. Hay distintas formas de calcularlo. Bueno, todavía esa cifra es superior al total de la deuda externa argentina. Es decir, que si hubiera un movimiento internacional, en pocos años podríamos solucionar el tema de la deuda externa, más allá del cuestionamiento de la deuda ilegítima, de las deudas que no se deben y que no debe el pueblo argentino. Pero estaríamos en condiciones de tener un instrumento para empezar a defender nuestra soberanía. Muy interesante esto, la verdad, es también oportuno para la discusión de esta temática por la debilidad, ¿no?, del peso actual y por las condiciones políticas y macroeconómicas existentes en Argentina, por todo el andamiaje de la economía financiera vigente, ¿no? Son elementos a considerar, ¿no? Porque esta propuesta no sale de un reposo. No, nosotros no estamos, es decir, hay que entender que nosotros no vivimos fuera del mundo y que los países no existen, los países coexisten unos con otros. Pero actualmente tenemos, como dice el Papa Francisco, guerras de baja intensidad, que si bien no están declaradas la mayoría de ellas abiertamente, sí producen un enorme deterioro en nuestros pueblos. Y tenemos, una de las guerras es la tributaria, justamente, de lo que estábamos hablando hoy. Las guaridas fiscales, los mal llamados paraísos fiscales, no solamente le absorben o chupan los recursos de las naciones, con su sistema de opacidad y de anonimato, sino que a través del sistema financiero internacional reciclan esos fondos evadidos y los convierten en acreedores financieros a través de la agencia de colocaciones. Hay que pensar en Templeton, en BlackRock, en todo esto. Son administradores de fondos, pero no son los dueños de los fondos. Los dueños de los fondos terminan estando en las guaridas fiscales, es decir, en la opacidad total, y justamente tienen que ver con la fuga de fondos convertida después en bonos, en acciones, en préstamos, que estos grupos, pensar en BlackRock, que es la que administra 9.800 billones de dólares, que es la tercera economía del mundo. Después de Estados Unidos y China, como magnitud, está BlackRock, que tiene acciones de 47.000 empresas, y muchas de ellas en la República Argentina. Pensar en YPF, en los bancos, en los medios de comunicación, tiene un accionista que se llama BlackRock, que además es el principal accionista privado, o el primer acreedor privado que tiene la República Argentina. Y hoy los estados pelean entre sí por apropiarse de los recursos tributarios de cada país. Hay una guerra no declarada en bajar los impuestos para competir con las guaridas fiscales y competir entre las naciones. Y esa es una de las guerras tributarias, guerras fiscales. Pero hay otras, como la localización de la producción, es decir, lo que se llamó en su momento la deslocalización, es decir, ¿qué se hicieron? Se transfirieron las industrias de donde estaban alojadas a lugares donde tenían mayores beneficios para las empresas, pero que además tenían empleos de baja calidad o de menor remuneración. Es decir, que la deslocalización de la producción, que todavía hoy sigue vigente, es una licuación o un retroceso de los derechos sociales de los trabajadores, porque lo que hacen es licuar el poder de compra de los salarios. Y eso es un problema hoy mundial. ¿Por qué? Porque los países compiten entre sí
por las industrias y por la generación de empleo, aunque esa generación de empleo cada vez tiene menos derechos sociales que tenían en la antigüedad. Y esa es una de las guerras que hoy existen. Como existen las guerras territoriales por los recursos naturales, más allá de las guerras religiosas y militares que hay. Y las guerras comunicacionales, que también existen a través del fake news y todas las medidas que tratan de tener hegemonía cultural, pero además de hegemonía cultural, de una forma de alienación de las poblaciones, tratar de manejar psicopolíticamente a las poblaciones, a las sociedades. Y tenemos también las guerras de los sistemas financieros, que está producida en el descalce que hay entre la representación de la riqueza y la riqueza misma. Entre la economía real y los instrumentos financieros hay un enorme descalce en que hay muchos más instrumentos financieros que producción. Y eso produce cíclicamente crisis. Lo que produce esas crisis es que se va concentrando cada vez más el poder. Y en estas guerras de baja intensidad está la guerra de moneda. Y bueno, nosotros entramos al mundo en ese clima bélico y tratar de proponer una moneda soberana basada en nuestro trabajo reconocido internacionalmente, me parece la única forma de poder defender la soberanía. Ya no alcanza con la nacionalización del comercio exterior o la nacionalización de la banca, que fue lo que actuó Perón en la década del 50. Hoy, la tasa de interés acumulada en todo el circuito, en todo el proceso productivo, ha desfasado los valores. Mucho más en nuestro país, con tasas de interés superiores al 100%. Es decir, si uno empieza a desarmar el costo financiero, se va a encontrar que sin costo financiero los precios los valores deberían bajar más del 50%. Entonces, tenemos que de alguna manera cortar ese nudo gordiano de dependencia financiera internacional. Y para eso necesitamos una moneda soberana que defienda los depósitos de los ahorristas, que defienda los salarios, pero que todos los demás precios tengan que volver a discutirse y producirse un desagio, porque si nos vamos a tener una inercia de un costo financiero superior al 100%, hay que recalcular y redefinir todos los demás precios de la economía. Es la única manera. Acá no es aumentando los salarios y aumentando los precios donde vamos a encontrar una solución, sino eso es una carrera para adelante. Lo que yo propongo es un desagio y retrotraernos a unos costos financieros mucho más humanos y no esta barbarie que tenemos con estas tasas de interés. Claro, desarmar la lógica del poder financiero, como recién mencionabas, a BlackRock y a otros actores a nivel internacional, ¿no? Que están alejándonos de la economía real y de lo humano, como mencionabas. Néstor Forero, profesor de finanzas y pensamiento nacional y latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús, la verdad un tema muy interesante y apasionante para estudiar y por supuesto para proponer en esta coyuntura, en este momento histórico que nos toca vivir. Gracias por estas reflexiones. No, gracias a vos por la oportunidad para poder exponer esta propuesta, nada más para empezar a discutirla. Espero que en el próximo gobierno tengamos oportunidad de replantearnos la independencia económica. Ojalá así sea. Néstor, un abrazo grande. Muchas gracias.